Y me avisan por favor cuando se vea la pantalla. Ya se ve. Se ve la luna, profe. ¿No? Ah, se veía la luna. Ok, Inges. Vamos a checar. Estábamos checando todo esto. Seguramente vamos a retomar algo en el ejemplo que vamos a hacer conforme vayamos avanzando. Ahorita como primer ejemplo que vamos a desarrollar, Inges, vamos a sacar el modelo dinámico de un péndulo. Te lo pongo en pantalla, uno como el que se ve aquí. Ese es el modelo dinámico que vamos a sacar, Inges. Se supone, Inges, que desde el punto de vista de dinámica, de acuerdo al modelo dinámico que sacamos general para todos los robots, se supone que el péndulo puede ser considerado como un robot con el modelo dinámico, aunque en la definición que vimos, que tiene que ser multifuncional y reprogramable y todas esas cosas, pues no lo cumple porque pues, realmente ¿para qué te puede servir un péndulo? O sea, como para aplicaciones, funciones, pues no tiene, yo no le encuentro. Ya a partir de un robot de 2 grados de libertad, ese sí ya es un robot, ya con la definición de manipulador, pero les digo, desde el punto de vista dinámico, como tiene un modelo que se puede agrupar dentro del modelo dinámico de un robot de n grados de libertad, se considera que es parte de la robótica, ¿no? Con respecto al estudio de este modelo, pues a mucha gente le gusta usarlo como ejemplo en los cursos de control porque tiene algunas propiedades el modelo dinámico interesantes, algún comportamiento interesante que luego vamos a ver ya cuando lleguemos a la parte de simulación. Ahorita por lo pronto, Inges, lo que voy a hacer es, voy a poner este diagrama de este pendulito, de este bracito de 1 grado de libertad, lo vamos a poner en el pizarrón y vamos a empezar a trabajar, pues con el modelo dinámico, vamos a empezar a sacarlo. Para ello, Inges, recuerden que lo que tenemos que hacer es hacer el cálculo de las energías para poder sacar después ya la ecuación de movimiento. Entonces, la ecuación de la energía necesitamos, Inges, me voy a ir para atrás en las diapositivas. Vamos a ver, la ecuación de las energías, vamos a empezar primero con la energía cinética. Para la energía cinética tenemos que hacer dos cálculos, una energía debido a la traslación y otra energía debido a la rotación, que serían estos dos. Es con lo que vamos a empezar. Para poder calcular estas energías, va a ser necesario primero calcular cuál es la posición del centro de masa de nuestro eslabón. Es con lo primero que empezamos con la posición para calcular después la velocidad y sacar la expresión que nos saca todo lo que viene siendo esta energía de traslación. Entonces, la posición, Inges, déjenme ver el diagrama. La posición la tenemos que encontrar con respecto al sistema cero. Es lo que tengo que hacer. Entonces, tengo que usar matrices de transformación. Voy a sacar MATLAB para hacer más rápido las operaciones. Pero es lo que vamos a ir haciendo. Entonces, yo tengo que especificar esta posición con respecto al sistema cero. Y lo que yo conozco que es constante es la posición del centro de masa en el sistema 1, que es el sistema que está en el eje de giro, pero es el que es móvil, el que es móvil con respecto al sistema 0. El sistema 1 es el que está unido al cuerpo sólido, tal como hacíamos el estudio de la cinemática en el semestre pasado. La diferencia va a ser que ahora la cinemática o las transformaciones de los sistemas cartesianos van a ser para que quede en los ejes de rotación. Y el semestre pasado lo que hacíamos
era de que los sistemas cartesianos de interés los calculábamos para que llegaba a los extremos de los eslabones. En este caso, es más práctico dejarlo en el eje de rotación para de ahí considerar cuál es el desplazamiento que hay hacia el centro de masa, pero desde el eje de rotación. Ahorita lo vamos a ver, Inges, espero que se entienda. Es un ejemplo que vamos a desarrollar una parte en MATLAB para no hacer tantos cálculos, sobre todo porque el pizarrón está chiquito el que tengo. Entonces voy a empezar primero dibujando el diagrama en GES. Es el robotcito que vamos a hacer. Y ahorita les explico, voy a poner en diferentes colores los diagramas involucrados. A ver, Inges, vamos a empezar. Este pendulito, vamos a poner nuestro sistema de referencia aquí en la cara del eslabón. Vamos a suponer que este eslabón está acoplado directamente a la flecha del motor. Vamos a suponer que tenemos una transmisión directa para que sea pues más fácil de dibujar. Vamos a considerar, Inges, lo siguiente. Vamos a considerar que en este eje que tenemos aquí estamos aplicando el torque con el motor. Tenemos pues una aplicación de torque debido a la flecha del motor en el eslabón. Y tenemos, Inges, tenemos nosotros que vamos a medir la variable Q, que sería la de desplazamiento, a partir de esa línea hacia acá, hacia el eje principal del eslabón. Y entonces, Inges, también tenemos que tomar en cuenta pues que hay una transformación, hay un siguiente sistema cartesiano. Cuando producimos el giro, un sistema cartesiano unido al cuerpo sólido, que sería este, que tenemos acá. Este viene siendo mi sistema Z1, este viene siendo mi sistema X1 y este viene siendo el Y1. Para propósitos de simplificar esto, o de que tenga cierto sentido, vamos a suponer, Inges, que tenemos un centro de masa en cualquier lugar del eslabón. Esta es la masa que está en cualquier lugar del eslabón. Por construcción o por defectos de fabricación, no necesariamente este centro de masa va a estar en el eje principal de la línea azul del eslabón, porque, pues por ejemplo, cuando tú ya estás trabajando, vamos, este péndulo o este eslabón, a este eslabón le podemos unir más eslabones y formar después lo que viene siendo mi robot de n grados de libertad. Las energías cinéticas y las energías potenciales
para el primer eslabón no afecta si este tiene encadenados más eslabones. Entonces, el resultado que obtengamos en este péndulo para la energía cinética y potencial del primer eslabón, lo vamos a utilizar como resultado para el robot de 2 grados de libertad, en el cual ya con los resultados de este vamos a tener la energía del primero, ya nomás nos vamos a dedicar a calcular la energía del segundo, en el que sigue. Y si fueran 3 grados, así le vamos a hacer, ¿no? Se van calculando las energías cinéticas y potenciales desde el eslabón que está más pegado a la base hasta el final, hasta el extremo del robot. Entonces, pues en el caso general, en el eslabón no necesariamente tiene que estar el centro de masa forzosamente sobre el eje principal, sobre el eje de simetría del eslabón, pues puede ser por defectos de construcción o porque el diseño así lo requiere para poner otros componentes, cableado, lo que sea, y no necesariamente va a quedar al centro. Entonces nosotros vamos a considerar que es una posición cualquiera. Esa posición cualquiera es una posición que, si ustedes observan, ese centro de masa es una posición, tiene una posición constante con respecto al sistema 1, con respecto al sistema azul, que es el unido al cuerpo sólido, pero sin embargo es una posición variable con respecto al sistema 0. Entonces, pues tenemos que encontrar la transformación para empezar a trabajar. No sé si me explico, Inges. No sé si se entiende esa parte. Todo en sí es por referencia, pues. Sí, es para encontrar nada más con respecto a quién vamos a expresar todo. Y tenemos, por ejemplo, si yo conozco con respecto a la posición constante del sistema 1, ¿cómo le hacemos para llevarla al sistema 0? Pues usamos matrices de transformación, Inges. Es prácticamente lo que vamos a hacer. Ahorita se van a empezar a acordar un poco. Miren, por ejemplo, de lo que les estoy platicando, pues lo primero que tenemos que hacer es definir la posición del centro de masa. Aguanten, déjenme dividir aquí para hacer algunos calculitos. Que bien chido. La posición del centro de masa en el sistema 1, lo que les comentaba. Esta posición del centro de masa en el sistema 1, como el sistema 1 está unido al eslabón, pues tiene que ser constante. Sus componentes le vamos a llamar Rx, Ry y Rz. ¿De dónde se miden? Bueno, pues sería, por ejemplo, desde aquí donde está el origen del sistema azul, hasta acá sería la posición en X, la Rx que tenemos aquí, la Ry sería en dirección del eje azul, y el Z sería en dirección hacia afuera de este lado, ¿no? Del eslabón. Como quien dice, perpendicular a esta cara. Son los 3 componentes. Forzosamente va a traer 3 componentes que a lo mejor ya a la hora de diseñar o distribuir la masa, pues se podría cancelar alguno de estos. Pero nosotros desde el inicio vamos a considerar que pues tiene desplazamiento en los 3, así de fácil. Y ya nos daremos cuenta un poquito más adelante que a lo mejor en algunos cálculos algún componente no va a aparecer, pero bueno, eso es ya parte de lo que vamos a sacar. Entonces nosotros conocemos la posición del centro de masa en el sistema 1. Necesitamos encontrar la transformación que hay para que este centro de masa lo expresemos con respecto al sistema 0, porque es con respecto al que vamos a calcular la energía. El centro de masa se está moviendo con respecto al sistema 0. Entonces, calcular la posición en el sistema 1. Para esto, Inges, lo más sencillo es encontrar esto con matrices de transformación. Vamos a poner el vector de posición extendido. Entonces necesito colocar aquí una matriz de transformación. Aquí la vamos a completar, una matriz de transformación que multiplica
al vector de posición y con eso encontramos la posición en el sistema 1. Perdón, en el sistema 0. Aquí la pregunta clave sería, ustedes a ver si se acuerdan, Inges, espero que sí. ¿Cómo le hacemos para hacer la transformación de los sistemas? Necesito encontrar la transformación con matrices expresada como rotación y traslación, porque de todas formas lo vamos a resolver en MATLAB, no lo vamos a hacer a mano. Necesito encontrar la transformación necesaria para convertir el sistema 0 en el sistema 1, considerando que la variable con la que voy a medir parte de aquí abajo. Tendría que hacer esto aquí y a partir de aquí medir. ¿Qué tengo que sacar, Inges? ¿Qué tipo de rotación y no sé qué datos necesito? Pues con respecto a qué eje está girando, Inges. Respecto a Z, Tenemos una rotación en Z. ¿Y cuál sería el argumento de esta función? T, ¿Mandé? T, ¿Quién es T? ¿Con qué voy a medir esa rotación, Inges? con la Q. Con la Q. Pero si yo le pongo Q, nada más, eso implicaría que las rotaciones las estoy midiendo a partir de aquí hacia acá. Y la realidad es que primero tengo que hacer esta rotación y luego ya la rotación de Q. Entonces, ¿cuánto debe de valer esta rotación de adentro? El argumento. ¿Cuánto le tenemos que poner en G? Si yo le digo que es una rotación en Z de Q, estaría midiendo a partir de aquí. Y observen que estoy midiendo a partir de abajo. 270. Pueden ser 270 o pueden ser menos 90, es lo mismo, se supone, ¿no? sí. Entonces le vamos a poner menos 90, que es más chiquita el valor, más Q. Si llego a esta rotación, entonces ya estaría transformando este sistema en el sistema 1, y ahora sí, Inges, la posición que yo encontré, P, la vamos a usar como vector de posición para transformar la coordenada. Entonces aquí vamos a poner P extendido, porque acuérdense que las transformaciones son de 4×4. Entonces, Inges, pues eso, la verdad, para irle avanzando y no llenar el pizarrón de tanta cosa, pues lo vamos a hacer mejor en MATLAB. Y entonces voy a estar trabajando una parte en MATLAB, una parte en pizarrón, para ir sacando los resultados y pues agilizar un poco esto, ¿no? Entonces, Inges, déjenme sacar mi MATLAB.
Ok, Inges. Entonces vamos a lo siguiente. Voy a estar trabajando con un live script para haciendo los cálculos que nos agilice un poquito el proceso. De lo que tenemos ahí, Inges, en el pizarrón, tengo que definir bueno, varias variables. Voy a hacer cálculo simbólico. Voy a definir los menos, bueno, como trabaja en radianes, en simbólico, tengo que definir el pi, el q, el rx, el ry, el rz, y formar esos vectores y esa operación. Ahorita nos va a tomar un poco de tiempo, pero como varios resultados los vamos a estar usando más adelante, pues vale la pena. Entonces vamos a declarar primero las variables, que sería q, rx, ry, rz. Son las variables que tenemos aquí involucradas. Y luego vamos a declarar el pi. Vamos a ver si me lo reconoce. Ahí está. Estamos declarando pi. Ya que tenemos eso, Inges, pues formamos el vector P y el vector R. P sería igual a Rx, Ry, Rz. Ry, Rz. Ahí está nuestro vector P. Y la posición que nos daría el R extendido sería multiplicando una matriz de rotación en Z de menos 90, que sería menos pi medios, más Q. Y esto está multiplicando al vector P extendido. P extendido es el vector P y un 1. Vamos a checar a ver qué sale. Se agüitó el morro, que le faltó la multiplicación. Entonces ese sería nuestro vector de posición extendido. De aquí, como lo que yo voy a ocupar es R, entonces sacamos el R extendido, porque si lo ocupo un poquito más adelante. El R extendido sacamos solamente los componentes del 1 al 3. Y ese viene siendo mi vector de posición. Necesitamos que simplifique esto. Vamos a sacar ese resultado. Ahí está, Inges. Ese sería el resultado. A partir de ahí, Inges, bueno, se puede automatizar un poquito más la siguiente parte. Nada más que necesito buscar unos códigos que hice en alguna ocasión para empezar a ver lo de la dependencia del tiempo y todo eso. Y luego hay que hacer unas sustituciones de variables cuando vamos a la parte de lagrangiano. La verdad no me acuerdo dónde los tengo, Inges. Hay unas partes que voy a estar haciendo a mano, unas partes que voy a estar haciendo directo con MATLAB para terminar ahorita este ejemplo hoy, para no llevarme más tiempo. Ya luego busco los códigos para ver cómo se automatiza un poquito más esto, Inges, para sobre todo con el de 2 grados de libertad, que nos tomaría, sí nos toma un poquito más de tiempo. Entonces, esta parte voy sacando los resultados y luego el siguiente proceso lo hago a mano y luego me regreso a MATLAB para avanzar, Inges. Ahorita prácticamente lo que estaremos sacando será este resultado. Nos evitamos hacer muchas operaciones ahorita, sobre todo a mano. Esas rotaciones y multiplicaciones matriz vector ya las evitamos ahorita y valió la pena. Y vamos poniendo los resultados que vamos sacando. Y luego derivamos, Inges. Entonces, de este resultado que sacamos, Inges, me quedaría el vector de posición, pues lo que tenemos ahí en MATLAB. No sé si estén usando MATLAB ustedes para seguir lo que estoy haciendo. Si no, todos voy a poner aquí algunos resultados. Por ejemplo, aquí R, ya extraído del extendido, me daría la siguiente expresión, que sería Rx con el seno de Q
más RY con el coseno de Q menos RX coseno de Q más RY seno de Q y RZ. Eso nos da la posición, Inges. ¿Cómo le hacemos para encontrar la velocidad? ¿Cómo sacamos la velocidad, Inges, a partir de esa expresión? ¿Qué tenemos que hacer, Inges? Derivar eso. ¿Con respecto a quién? A Q. No. Tenemos que derivar eso con respecto al tiempo. Las posiciones están dadas con respecto al tiempo. ¿Qué parámetro de los que ven ahí, Inges, en posición R depende del tiempo? ¿Qué variable de las que estamos viendo ahí depende del tiempo? ¿O qué variables, Inges? Porque tenemos Rx, Ry, Rz y Q. ¿Quién depende del tiempo? RZ. No. Si Rz depende del tiempo, estaríamos suponiendo que la posición del centro de masa en el eslabón va a cambiar. Y la masa es constante porque no se está deformando o sea, el eslabón no está cambiando de forma, es un eslabón sólido. Entonces, el centro de masa se va a desplazar con respecto al sistema 0, pero las posiciones Rx, Ry y Rz se supone que son posiciones constantes con respecto al sistema 1. Entonces, pues esas no deberían de cambiar. En el péndulo, ¿quién se mueve, Inges? ¿Cuál es la variable que nos indica la posición del péndulo? Q. Q. Q es la variable que nos está midiendo la posición y esta posición va a cambiar con respecto al tiempo. Entonces tenemos que tomar en cuenta quién es el que depende del tiempo para sacar correctamente la derivada. Entonces, para sacar R punto, que sería la velocidad, necesito derivar con respecto al tiempo y tengo que considerar que el que depende del tiempo es Q para derivar correctamente. Entonces, Inges, si Q es la que depende del tiempo, ¿cómo me queda la velocidad? Derivada del seno, Inges. Coseno. Coseno. Entonces tenemos Rx, coseno de Q. Y por regla de la cadena, tengo que multiplicar por la derivada de Q con respecto al tiempo, que sería Q punto. Entonces me quedaría aquí multiplicado por Q punto. Pero como acá también me va a quedar multiplicado por Q punto el otro resultado, pues realmente lo que voy a hacer es ponerlo afuera. Vamos a factorizar. Entonces ahora sí le agrego la otra derivada. ¿Cuál es la derivada de coseno? Menos N. Menos seno. Entonces me queda menos RY seno de Q y ya multiplicado por Q punto queda el de acá. Entonces, si quedamos que la derivada del coseno es menos seno, aquí va a haber un cambio de signo. Vamos a tener Rx seno de Q y luego la derivada de seno coseno más RY coseno de Q y Q punto.
Este es constante, entonces la derivada con respecto al tiempo me da 0. De ahí, Inges, lo que sigue es que si ya tenemos esa expresión, nos interesaba sacarla porque la energía de traslación, la energía cinética de traslación, tiene una expresión que también nos va a meter en muchos problemas si la sacamos a mano. K de traslación es igual a 1/2 de la masa por R punto traspuesta R punto. Entonces, para evitarnos ese cálculo, Inges, de hacer este producto punto, tendríamos que poner este elevado al cuadrado más este elevado al cuadrado más este elevado al cuadrado. Y pues vean los componentes que trae. Mi pizarrón está muy chiquito, por eso empecé a hacerlo en MATLAB, porque me voy a evitar ahí varios pasos. Mejor le voy a decir a MATLAB que me lo resuelva rápido. De ahí, Inges, para hacer las cosas más automatizadas, en MATLAB yo tendría que haberle puesto que Q depende del tiempo, y luego hacer ahí varias sustituciones de variables, que les digo que déjenme encontrar luego los códigos para decirles cómo se hace más automático. Ahorita por lo pronto, para distinguir entre posición y velocidad, pues voy a declarar una variable que se llame QP, que sería mi Q punto, y eso lo voy a tomar en cuenta yo para seguir con el siguiente proceso y ir sacando los resultados. Entonces, de aquí ya tengo una parte que voy a usar después. Vamos a poner texto. Vamos a sacar la energía cinética. Y para calcular la energía cinética, pues necesito declarar primero la variable de velocidad, que para mí sería Q punto, QP. Y después de esa, necesito pues expresar quién es la velocidad. La velocidad, que sería R punto, va a ser igual a un vectorcito. Este vectorcito trae Rx por el coseno de Q menos Ry por el seno de Q. Ry por el seno de Q por Q punto. Este Q punto iba afuera. Y este es mi primer componente. Y este es Rx seno más Ry coseno. Y abajo tenemos RZ. No, tenemos 0. Eso nos da mi vector de velocidad. Entonces, la energía cinética, Inges, quedamos que se calculaba. Pues vamos a necesitar la masa, aparte también. Esa no lo he declarado. Vamos a necesitar la masa. Entonces, la energía cinética de traslación va a ser igual a... Vamos a pedirle que de una vez nos simplifique el resultado. La expresión que nos va a simplificar va a ser 1/2 que multiplica a la masa, que multiplica al vector de velocidad transpuesto. Sería R punto con esta cosa para que no nos dé el complejo, el traspuesto conjugado, porque en las variables simbólicas asume que tenemos variables complejas. Entonces, si yo le pongo punto y corchete, es la traspuesta, no la traspuesta conjugada. Y por RP. Corremos esto. Y eso nos da
pues nos simplifica pues lo que tendríamos que hacer a mano de elevar 1 por 1 al cuadrado, sumar todo, simplificar. Ya está simplificado, Inges. Nos da un medio de la masa por la velocidad al cuadrado por Rx cuadrado más Ry cuadrado. Así de sencillo quedó la energía de traslación. Entonces, pues paso ese resultado del pizarrón para ir documentando lo que ocupamos, Inges. Entonces, resultado, un medio de la masa punto cuadrado que multiplica a Rx cuadrado más Ry cuadrado. Ese es el resultado, Inges, de la energía debido a la traslación. No sé si quede alguna duda, Inges. No sé si estén ustedes dándole al MATLAB o están esperando a ver qué saco, pero no sé si hay alguna duda, Inges. De mi parte no, profe. ¿Todo bien, Inges? ¿Se entiende? Está chido. Sí. Se puede automatizar un poquito más, Inges, pero me acuerdo que había una bronca ahí a la hora de regresar las variables para, por ejemplo, cuando quieres ya sacar el lagrangiano y eso que te lo saque a mano, digo que te lo saque directo con código. Me acuerdo que había una bronca con regresar las variables a quitarle la dependencia del tiempo, porque luego no deriva con respecto a una variable que depende del tiempo, no deriva así. Algo que se tienen que hacer unos cambios de variable y todo lo podríamos sacar a puro código, pero para el de 2 grados de libertad ya investigo bien dónde dejé estos códigos y lo vamos sacando más rápido así, para no meternos en problemas. Entonces, eso es la energía cinética de traslación, una expresión muy sencilla que se complica mucho cuando ya la pones en forma vectorial, pero que te simplifica mucho más, te quitas de broncas. Entonces, ya tenemos energía cinética de traslación. La energía cinética, vamos a regresarle a la diapositiva. La energía cinética traía dos componentes, hijas. Primer componente es de traslación. Segundo componente es de rotación. Es la que nos falta para calcular la energía cinética total. Entonces, la energía cinética de rotación, Inges, requiere pues una expresión similar. La que evaluamos fue esta de arriba, fue esta de aquí, la ecuación 17. Ahora vamos a evaluar la ecuación 18. La ecuación 18 tiene un medio del vector velocidad angular traspuesto multiplicado por el tensor de inercia multiplicado por el vector de velocidad angular. Esto, Inges, hay que tomar en cuenta varios conceptos que a lo mejor ustedes, no sé si los vieron en algún curso de dinámica del cuerpo sólido o no. Nada más les voy a explicar, que recuerden. Este tensor de inercia, yo les mencionaba que es un cálculo, la definición formal es un cálculo vía una integral, y esta integral, como es una integral que depende de las propiedades geométricas de lo que estamos modelando, los límites van a depender, los límites de la integral, los límites de integración, van a depender de dónde hayas elegido el sistema con el que estás haciendo los cálculos. Por ejemplo, si tuviéramos un cubo, no es lo mismo, Inges. No sé, imagínense el cubo diseñado en SolidWorks. No es lo mismo cuando el cubo lo dibujas en el primer cuadrante que en el segundo cuadrante. Con respecto a los cálculos, si tú lo dibujas en el primer cuadrante, entonces el origen, déjenme ver a ver si les puedo poner aquí en el pizarrón, Inges, para que se entienda. Vamos a suponer que este es un cubo, a lo mejor es lo que estamos tratando de sacar esas propiedades con estas integrales. No es lo mismo, Inges, que ustedes pongan, por ejemplo, el sistema de referencia aquí, porque los cálculos de la integral, como les ponen los límites, por ejemplo, este es el X, este es el Y y este es el Z, los límites que tienes
para el X van a correr aquí, por ejemplo, del 0 a una X, no sé, un 3, un 4, lo que sea. La Z va a correr del 0 a un 10, lo que sea. Y la Y va a correr de un 0 a un menos algo. No es lo mismo cuando pones el sistema de referencia ahí, a cuando lo pones aquí, por ejemplo. Si tú pones tu sistema de referencia aquí, entonces el cálculo de la integral les va a dar otros valores, otros signos o simplemente otros valores porque los límites de la integración dependen de dónde hayas puesto tu sistema cartesiano. Entonces, cuando nosotros usamos esa fórmula que tenemos en las diapositivas, nosotros estamos suponiendo en GES que ese cálculo lo vamos a sacar con respecto al centro de masa en el eslabón. Ya es una restricción de ese cálculo. Tiene que estar con respecto al centro de masa y la dirección de los ejes tiene que coincidir, en este caso, con el sistema que ya tenemos de referencia en el cuerpo sólido. El sistema azul, en este caso, tendríamos un sistema cartesiano aquí. Ese sería, ya no le voy a escribir porque no me cabe, pero sería el XM, el YM y el ZM. Este sería el X, que coincide con el X de aquí. Este es el Y azul. Este sería mi Y del centro de masa. Y este sería mi Z del centro de masa. Ah, me faltó especificar aquí en el diagrama Inges para que no se nos olvide. Para la energía potencial todavía no llegó ahí, pero se nos olvidó especificar la gravedad, cómo le va a afectar este mecanismo. Así tenemos el vector de gravedad ahí para que lo agreguen a su diagrama. Me regreso, Inges, a lo que estaba porque me desvié. Entonces, los cálculos de esa integral se van a hacer con respecto a un sistema que el origen se encuentra en el centro de masa del eslabón y que la dirección de los ejes corresponde a la misma dirección con el que estamos haciendo los cálculos de la dinámica, que también coinciden con los de la cinemática, más adelante lo vamos a ver, pero van a coincidir con respecto al sistema que ya está unido al cuerpo sólido y es con respecto al que estamos haciendo prácticamente todos los cálculos. Eso vendría siendo lo que viene siendo esa matriz de distribución del centro de masa que le llaman tensor de inercia. Ese tensor de inercia en GES, los elementos de la diagonal principal se les conoce como momentos de inercia, a lo mejor lo han escuchado en algún curso, son los momentos de inercia del cuerpo sólido, y estos productos que están fuera de la diagonal se le llaman productos de inercia. Entonces, de aquí no nos vamos a preocupar, Inges. Vamos a dejarlo de forma simbólica. Son números, a final de cuentas, son constantes que tienen que ver con la distribución de la masa, que le vamos a llamar como IXX, YXY, XZ, todo esto aquí como está, así lo vamos a manejar. En algún momento cuando necesitemos el dato, no lo vamos a sacar a mano, se lo vamos a sacar de SolidWorks. Lo que sí tenemos que tomar en cuenta sería cómo le hacemos para calcular este vector velocidad. Este vector velocidad es un vector de velocidades angulares. Es un vector en GES que tienen ustedes que tomar en cuenta, por ejemplo, si regresamos a un ejemplo, no sé, por ejemplo, este cuerpo sólido. Si este cuerpo sólido estuviera girando una cantidad omega 1 en ese eje, por ejemplo, este borrador, así como lo tengo ahí en GES, estaría girando así, de esta forma. Esa sería la forma en la que estaría girando. Esa sería una de las velocidades, porque se expresan en forma vectorial, sería una de las velocidades que trae ese cuerpo sólido. Ahora imagínense que le agregan una segunda velocidad aquí. Si le agregamos una segunda velocidad ahí, ese cuerpo sólido, aparte de estar haciendo esto, está haciendo esto, está girando en este eje, este es lo que nos representaría el W2. Y luego, si le agregamos una tercera velocidad aquí,
también estaría girando con respecto a este eje. Total, de que con eso nosotros podemos definir que todo el cuerpo sólido esté girando en el espacio. Esa sería la forma de definir la velocidad angular, que viene siendo con respecto a sus propios ejes, la cantidad de velocidad que está girando. Y con eso describimos un movimiento de velocidad muy complejo. Ahora, para describir ese vector de velocidad correctamente en GES, bueno, nosotros, por ejemplo, en el caso de este eslabón, tendríamos que escribir esos componentes de velocidad, tendríamos que escribirlos con respecto al sistema 1, que es el sistema que ya tenemos unido al cuerpo sólido, es con respecto al que estamos haciendo los cálculos en el propio eslabón. Entonces, necesitamos encontrar la velocidad angular. Vamos a encontrar la velocidad angular, omega, en términos omega 1, estaríamos diciendo que es con respecto al eje x1, el vector unitario sería y1, y luego la velocidad que traiga en el sistema en y, la velocidad que traiga aquí en y, sería omega 2 con respecto a j1, que es el vector unitario, y luego tendremos que ponerle un omega 3 con respecto al K1, que sería la cantidad de velocidad que esté girando en Z. Eso sería la velocidad que estamos tratando de, bueno, más bien la velocidad que trae ese cuerpo sólido para poder hacer el cálculo de la energía debido a la rotación. Entonces, Inges, voy a borrar aquí, esta parte de aquí. Con respecto a esto, Inges, a estas velocidades angulares, podrían decirme, de acuerdo al dibujo, con respecto a qué eje está girando nuestro eslabón. Con respecto a qué eje está girando ese eslabón, Inges. Z, ¿no? Con respecto al Z, nosotros lo podemos ver que está girando con respecto al Z0 o con respecto al Z1, no, pues están unidos, son el mismo, en este caso están en el mismo lugar. Entonces, si ustedes observan, el único giro que hace es con respecto al sistema Z1, para evitarnos problemas, ya sabemos exactamente que está girando en el sistema Z1. Eso quiere decir que como no trae giro en otros ejes, pues realmente este componente tenemos 0 en este eslabón, en Y también tenemos 0, y solamente tenemos un componente omega 3 que es el que acompaña a K1, que es el eje Z. Ahora, ¿cuál es la cantidad instantánea de velocidad que traemos en ese eje, Inges? ¿Cómo podemos medir la velocidad instantánea de velocidad en ese eje? Cantidad de velocidad instantánea en ese eje, Inges. ¿Alguien, Inges?
Cantidad de velocidad instantánea Se la debo, profe. ¿Con qué estamos midiendo la posición? La posición Ajá. respecto a menos En ese- 90 más uno. No, ¿con qué estamos midiendo la posición en ese eje, Inges? ¿Con qué variable medimos cuánto ha girado el eslabón? Con Q. Ajá. Si esa es la posición, entonces, ¿quién es la velocidad? ¿La tienen, Inges? Q punto. Q punto, exacto. Esa es la cantidad de velocidad instantánea que traemos en ese eje. Es Q punto. Entonces, Inges, eso sería Q punto. Yo lo puedo expresar así, Inges, o en la forma que necesito de multiplicar matriz vector. Lo que estaría haciendo sería que omega lo tengo que expresar en la forma 0, 0 y Q punto. Así de sencillo, ese es mi vector de velocidad angular para ese eslabón. Y entonces, Inges, la energía de rotación la energía cinética de rotación, Inges, K de rotación, nos da un medio omega transpuesto tensor de inercia omega. Entonces, esto, Inges, bueno, aquí nada más el tensor de inercia es igual IXX expresado en el centro de masa, IXY, IXZ, IXY, que es simétrico, IYY, IYZ, IXZ, IYZ y ZZ. Entonces, pues nada más es desarrollar este producto y ya. Vamos a hacer las más Lavinges para sacarlo de volada. Necesitamos declarar XX, XY, XZ, YY, YZ y ZZ. Inercia es una matriz, trae XX, YXY, YZ, YXY, YY
YZ, YXZ, YZ y ZZ. Luego nuestra variable W, omega, es un vector que trae 0, 0, Q punto. Entonces la energía de rotación, la K de rotación es igual a medio de omega traspuesto por tensor de inercia por omega. Ya está, Inges. Esa sería la energía de rotación. Entonces la energía de rotación me da un medio Q punto cuadrado que multiplica a IZZ. Entonces, Inges, la energía total energía cinética total, pues es la suma de esta de rotación más esta de traslación. K es igual a la K de traslación más la K de rotación. Traen en común ambos un medio de Q punto cuadrado. Este de aquí trae IZZ. Y este de aquí trae masa por Rx cuadrado más Ry cuadrado. Masa por Rx cuadrado más Ry cuadrado. Eso, Inges, es la energía cinética. ¿Qué sigue después de la energía cinética, Inges, para calcular el modelo dinámico? ¿Qué sigue, Inges, después de la energía cinética? La potencial. Exacto. Con eso vamos a calcular Lagrangiano y con eso vamos a calcular lo que sigue. Entonces, Inges, aquí faltaría cómo le hacemos para calcular la energía potencial. No tenemos resortes como en los ejemplos que habíamos visto. Lo que tenemos es el campo gravitacional de la Tierra. Y lo que ocupamos ahora para la energía potencial sería esta expresión, que es la equivalente a lo que les enseñan en física de masa por gravedad por altura. En este caso, en el robot es menos masa por vector gravedad por vector posición. Entonces ya nada más tenemos que formar esa expresión. Y esa expresión, Inges, por ejemplo, la posición ya la encontramos. Eso ya lo habíamos hecho en pasos anteriores. La posición ya la tenemos. Rescatamos ese resultado del vector R. Y pues nada más hacemos el cálculo de ese cálculo, Inges. Está sencillo. Energía potencial la U
es igual a menos masa, vector de gravedad traspuesto. Este vector de gravedad sería, como va en la dirección de Y negativo, sería menos 0 menos constante gravitacional 0, traspuesta, y por el vector de posición que encontramos en algún momento, que les dio Rx seno de Q más Ry coseno de Q, y luego menos Rx coseno de Q más Ry seno de Q, y Rz de esto, Inges, en ese producto les va a quedar este por este les da 0, este por este sobrevive y este por este les da 0. Entonces, el producto a final de cuentas les va a dar masa, gravedad, se van los signos y multiplicamos menos Rx coseno de Q más Ry seno de Q. No sé si hay alguna duda, Inges. No. ¿Todo bien? Ok. Entonces, Inges, de ahí, pues lo que falta sería el lagrangiano y hacer el cálculo ya del modelo dinámico. De ahí, nada más tenemos en cuenta cómo vamos a modelar la fricción antes de avanzar. Lo que sabemos, Inges, pues es que, por ejemplo, si yo le estoy inyectando un torque aplicado en este eje, con la flecha del motor es la que nos está produciendo el torque para producir esta medición de forma positiva. La fricción se va a oponer al movimiento. Eso es lo que tenemos, el torque va hacia un lado, la fricción va hacia el otro. Entonces, antes de poner lagrangiano y todo eso para los cálculos, para avanzar, Inges, nada más vamos a proponer la fricción tradicional. Ya para cuando nos salgan los cálculos sabemos que es torque menos fricción. La ponemos de una vez, la fricción tradicional se va a modelar como F de Q es igual a B de Q punto más FC función sigma de Q punto. Y entonces yo ahora sí puedo borrar esto, porque ya voy a empezar con lo de lagrangiano. Entonces, no sé si hay alguna duda, porque voy a borrar, Inges. ¿Puedo borrar? No. Ok, Sí. gracias. Entonces vamos a poner ya lagrangiano. El lagrangiano sería cinética menos potencial. Se necesito esto y necesito esto. Ese es mi lagrangiano. Entonces voy a borrar Inges. Lagrangiano. L es igual a K menos U. En este caso, K es igual a 1/2 masa. No. Estoy acá arriba. 1/2 de Q punto cuadrado
y ZZ más masa Rx cuadrado más RY cuadrado. Y luego menos energía potencial, que sería esta de acá. Esa es mi energía potencial. Sería, voy a factorizar el signo en GES. Voy a sacar este signo. Si saco este signo para, a la hora de hacer con el menos de acá que me quede más, van a cambiar de signo estos dos. Entonces sería masa, gravedad y Rx coseno de Q menos RY seno de Q. Está mi lagrangiano. ¿Qué sigue del lagrangiano, Inges? Para hacer el cálculo del modelo dinámico. Sacamos la parcial del lagrangiano con respecto a Q punto. Recuerden que aquí pues nada más tenemos este Q punto. La derivada ya sabemos la forma que tiene, que sería Q punto, que multiplica a la constante y ZZ más masa Rx cuadrado más RY cuadrado. Siguiente derivada sería derivada con respecto al tiempo de la parcial del lagrangiano con respecto a Q punto. Sería Q dos puntos y ZZ más masa Rx cuadrado más RY cuadrado. Después de eso, en GES, sigue la parcial lagrangiano con respecto a Q. Esa parcial de lagrangiano con respecto a Q, bueno, pues aquí nada más tenemos Q. Entonces tendríamos masa gravedad que multiplica derivada de coseno del menos seno, menos Rx, seno de Q, derivada de seno coseno, menos RY, coseno de Q. Observen de que aquí tengo dos signos negativos, los puedo factorizar y dejar aquí con signo positivo. Entonces ya tenemos ahí la derivada. Ya para formar el modelo dinámico, lo que se hace es este menos este. Ya se dio la ecuación de movimiento. Para ello, pues voy a borrar aquí arriba. Necesito espacio. Entonces ya así la ecuación de movimiento. La ecuación de movimiento sería derivada con respecto al tiempo de la parcial del lagrangiano con respecto a Q punto menos parcial del lagrangiano con respecto a Q igual torque menos fricción. Y de ahí nomás sustituimos. Sería, de hecho me sobra este de acá. Ni lo ocupo, ya lo saqué. Q punto punto, ZZ más masa Rx cuadrado más RY cuadrado. Menos este, cambio de signo por el signo menos. Masa gravedad, Rx con el seno, más RY con el coseno de Q, igual a torque, menos fricción. Ahorita sustituimos lo que valía la fricción, nada más para dejarlo en la forma estándar, pues es, este viene del lado izquierdo. Entonces tendríamos Q dos puntos y ZZ más masa Rx cuadrada más RY cuadrada más masa gravedad Rx con el seno de Q más RY con el coseno de Q más la fricción que sería BQ punto más función signo Q punto igual a torque.
Ese es el modelo dinámico, Inges. No sé si hay una duda. No. Ok. Entonces, Inges, de ahí se supone que pues tendríamos que pasar los espacios de estados para ya pasar a la parte de simulación. Esa parte, bueno, pues ya sacamos un modelo dinámico general. Este modelo dinámico de la forma general, ya le sacamos a todos los que tengan esa forma, ya sacamos el modelo en espacio de estados que sería este. Entonces, si queremos hacer una simulación con este modelo dinámico en espacio de estados, pues nada más tendríamos que saber quién es M de Q, C de Q, G de Q. Y pues ya, sacarlo para dejarlo en esta forma, en GES. Entonces, de aquí pues nada más nos falta identificar quién es quién. Si queremos ponerlo en la forma estándar, el que acompaña a la Q dos puntos, M de Q, que en realidad aquí no depende de Q. Y luego esto, que salió de la derivada de la energía potencial. Este es G de Q. Este es F de Q. Y Coriolis es igual a 0 en GES, no tenemos en este modelo. Eso se debe en GES a que Coriolis solamente se presenta cuando un cuerpo está trasladándose en el espacio y está girando sobre su propio eje. En este caso, pues no hay esa traslación en el espacio porque el eje de giro está fijo, no se mueve. Si regresamos al diagrama que ya borré, el eje de giro lo tenemos aquí en el Z. Este Z siempre coincide con el Z1, nunca se desplaza en el espacio y por esa razón no hay términos de Coriolis. Así de sencillo en GES. Y ya, sería todo. Lo que faltaría sería, pues, simular, pero todavía no llegó a esa parte de simulación. No sé si hay alguna duda en GES. Todo bien. ¿Todo bien? Y pues ya el siguiente ejemplo, que sería el robot de 2 grados de libertad. Está un poquito largo el ejemplo, yo creo que lo voy a empezar en la siguiente clase en GES. Yo creo que aquí le paramos y ya los veo en la siguiente clase en GES para empezar el otro. A ver si encuentro esos códigos para ver si lo podemos hacer un poquito más ágil el cálculo porque está más largo el procedimiento. Entonces, si no hay ninguna duda, Inges, pues nos vemos en la siguiente clase. Sale, profe. Gracias, profe. Nos Sale, nos vemos. vemos. Hasta luego. Nos vemos.